Fundamentos de telecomunicaciones 4.2.2 FDM división de frecuencia, que es nuestro tema. Docente Aristegui Peralta María del Carmen, y mi equipo que está conformado por Román Martín, Vana Magaña Kerderek y su servidor Alexis Celoso Patricio. Aquí está el tema, que es FDM división de frecuencia. ¿Qué es? El multiplexado por división de frecuencia es un método analógico de combinar dos o más fuentes analógicas que ocupan originalmente la misma banda de frecuencia, de tal manera que los canales no interfieren entre sí. Las señales de inteligencia modulan subportadoras que luego se suman, y la señal compuesta se usa para modular la portadora. En sí, esta es una técnica analógica que se puede utilizar cuando el ancho de banda de un enlace es mayor que la suma del ancho de banda de diferentes señales que se va a transmitir. Aquí tenemos unas características. Nos dice que la tecnología es de fácil implementación, que la gestión de recursos es rígida y poco apta para flujos y tránsito variables, que requiere duplexor para transmisión duplex, ya que un duplexor es un componente esencial en aparatos modernos, ya que usan comunicaciones de radio, permiten las comunicaciones duplex, lo que permite la transmisión bidireccional en una sola ruta. Hay muchos tipos diferentes de duplexores. También dice que se asignan canales individuales a cada usuario y que los canales son asignados de acuerdo a la demanda. ¿Cómo funciona? Se convierte cada fuente de varias que originalmente ocupaban el mismo espectro de frecuencias a una banda distinta de frecuencias. Se transmite en forma simultánea por un solo medio de transmisión y se puede transmitir muchos canales de banda relativamente angosta por un solo sistema de transmisión de banda ancha. Circuito simplificado del conjunto multiplexor de multiplexor analógico. En el proceso de multiplexación tenemos en esta parte las señales analógicas en banda base, y cada una va a ser procesada por un modulador con una portadora que tiene una frecuencia asignada, y cada una de ellas, después de que es modulada y desplazada, pasa a un sumador donde se hace el proceso de multiplexación para obtener la gran señal multiplexada. Y aquí tenemos ya la señal y pasa a un filtro pasabandas y se vuelve a separar la señal y tenemos las señales moduladas. Cada una de estas señales entra a un modulador que tiene una portadora con una frecuencia ya conocida, y en el destino podemos obtener de nuevo las señales banda base. Tabla de canales definidos por la UIT. Tenemos aquí los números de canales, la denominación y la banda ocupada en kHz. Y aquí tenemos la primera denominación, que dice que un grupo básico consiste en 12 canales de bandas de voz apilados uno con otros en el dominio de la frecuencia. El bloque modulador de 12 canales se llama banco de canales tipo A de analógico. Este grupo mencionado posee un rango de banda ocupada que va desde los 60 a los 108 kHz. Después tenemos la siguiente denominación, que es el supergrupo, que ya como vemos contiene 5 grupos de los básicos. Aquí así que en la combinación de 5 grupos es un supergrupo. El multiplexado de 5 grupos se logra en un banco de grupos. Un solo supergrupo puede llevar información de 60 canales, ya que al juntarse 5 grupos y cada grupo tiene 12 canales, pues 5 por 12 serán 60 canales, ya juntos en ese supergrupo básico. VB posee un rango de bandas ocupadas que va desde 312 kHz a los 552 kHz. Y tenemos el grupo maestro básico, que junta 10 supergrupos básicos, así que es más grande, y hay dos categorías de grupos maestros, el U600 y el L600, que ocupan distintas bandas de frecuencias. Ese tipo de grupo depende de la capacidad del sistema y de si el medio de transmisión es un cable coaxial, un radio de microondas, una fibra óptica o un enlace. Y tenemos el último nominación, que es el super master grupo, que son 3 master subgrupos.
el cual es este, que dice que se puede seguir multiplexando los grupos maestros en bancos de grupos maestros para formar grupos jumbo, multijumbo y super jumbo, o sea, como sea necesario. Y ir juntando estos grupos, depende de lo que se va a utilizar. Después tenemos lo que es definiciones relacionadas con este tema, como puede ser ancho de banda, que nos dice que es la diferencia entre los límites de frecuencia superior e inferior de la señal o el intervalo de generación del equipo. BW es igual a F2 menos F1. Tenemos también la definición de banda base, que dice que en telecomunicaciones el término banda base se refiere a la banda de frecuencias producida por un transductor tal como un micrófono, un manipulador telegráfico u otro dispositivo generador de señales que no es necesario adaptarlo al medio por el que se va a transmitir. Por ello podemos decir que la banda base describe el estado de la señal antes de la modulación y de la multiplicación y después de la multiplicación y de modulación. Tenemos también la definición de frecuencia, que nos dice que en electrónica frecuencia es el número de ciclos de una onda repetitiva que ocurre en un periodo determinado. Ese se mide por Hertz. Y tenemos la definición de banda ancha, que dice que se conoce como banda ancha en telecomunicaciones a la transmisión de datos simétricos por lo cual se envían simultáneamente varias piezas de información como el objeto de incrementar la velocidad de transmisión efectiva. En ingeniería de redes, este término se utiliza también para los métodos en donde dos o más señales comparten un medio de transmisión. Así se utilizan dos o más canales de datos simultáneos en una única conexión, lo que se denomina multiplicación. Hay muchas aplicaciones de FDM, por ejemplo la FM comercial y las emisoras de televisión, así como los sistemas de telecomunicaciones de alto volumen. Dentro de cualquiera de las bandas de transmisión comercial, las transmisiones de cada estación son independientes de las demás. Y aquí tenemos un ejemplo en el que nos dice que la figura siguiente se representa de forma muy esquematizada, un conjunto multiplexor de multiplexor por división de frecuencia para 3 canales, cada uno de ellos con el ancho de banda típico del canal telefónico analógico, 0,3 a 3,4 kHz. En esta figura se puede ver cómo las señales de cada uno de los canales modulan a por hora distinta, generada por su correspondiente oscilador 0,1 a 0,3. A continuación, los productos de la modulación son filtrados mediante filtros paso-banda para seleccionar la banda lateral adecuada. En el caso de la figura se selecciona la banda lateral inferior. Finalmente se combinan las salidas de los tres filtros F1 a F3 y se combinan las salidas de los tres filtros F1 a F3 y se envían al medio de transmisión que, en este ejemplo, debe tener una de banda de paso comprendida, al menos entre 8,6 a 19,7 kHz. En el extremo distante, el demultiplexor realiza la función inversa, así mediante los filtros F4 y F6. Los demoduladores de 1 a D3, cuya portadora se obtiene de los osciladores 0,4 a 0,6. Y finalmente a través de los filtros paso bajo F7 F9, que nos selecciona la banda lateral inferior. Volvemos a obtener los canales en su banda de frecuencia de 0,3 a 3,4 kHz. Y aquí tenemos las referencias APA.